Para el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Estas 7 palabras expresan compasión, perdón, justicia, amor y obediencia y la victoria de Jesús. Así que los invito a que reflexionemos en estas 7 palabras. Veamos la primera palabra. Es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso aparece en Lucas capítulo 23, versículo 34. Aquí Jesús se dirige al Padre y le expresa su sentir por todos aquellos que están cometiendo ese asesinato, por los que lo blasfeman, por los que los critican, por los que se burlan de Él, por los mismos que lo han crucificado. Y eso muestra el corazón de nuestro Señor Jesucristo por la humanidad, por cada uno de nosotros. Aquí el mensaje es claro: el perdón es la base del Evangelio y es el fundamento por el cual vino precisamente a esta tierra. Mira, vamos a aprender estos puntos importantes en esta primera palabra. Lo primero que vamos a aprender es que el Señor está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, lo primero que aparece ahí es una oración. Siempre el Señor Jesucristo estuvo todo el tiempo conectado al Padre Celestial a través de la oración. Y eso nos habla también a nosotros, que tú y yo siempre debemos permanecer orando, permanecer comunicándonos con nuestro Padre Celestial. Tremendo, porque hasta el último momento siempre estuvo en contacto, siempre estuvo en comunión con el Padre. Él nunca dejó de orar. Lo segundo que aprendemos en esta palabra es amor por la humanidad perdida. Tremendo, porque este mundo está perdido. Este mundo que está bajo el dominio de Satanás tiene su propia filosofía. Habla de guerra, habla de envidia, habla de vanidad, habla de idolatría, habla de robo, habla de error, de todo lo oscuro. Eso es lo que pregona este mundo. Y sin embargo, Jesucristo vino a morir por nosotros, por la humanidad, para rescatarnos precisamente de la maldad, del pecado y de la muerte eterna. Por eso lo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También, ¿qué aprendemos aquí? Nos recuerda precisamente que Jesús demuestra su amor en esa cruz para que nosotros tuviéramos perdón. Es tremendo, pero todo esto estaba profetizado desde el comienzo. Ya Dios sabía que el hombre iba a fallar. Ya sabía que y por culpa de eso iba a entrar la maldad, el pecado y la muerte. Pero también estaba definido que enviaría un Salvador. Todo esto estaba dentro del plan divino. Y que era necesario a través de la cruz que tuviéramos nosotros la redención. Y finalmente también aprendemos en esta primera palabra el perdón. Jesús está dándonos un ejemplo acerca del perdón, perdonando a todas esas personas que, siempre lo digo, si yo fuera Jesús les diría que les caiga fuego por todo eso que están diciendo, por las injurias, por la manera como me han tratado, por blasfemar, por todo eso. Pero no, mira lo que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El corazón de Dios es perdón. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Él siempre quiere también, y nos está invitando a través de esta palabra, que tú y yo seamos personas que perdonemos a los demás. No nos quedemos con nada, perdonemos, dejemos todo en manos de Dios, que sea Dios el que haga justicia, pero tú y yo limitémonos a perdonar como Jesucristo nos perdonó. Amén. Muy bien, estamos todos en la misma línea. Bueno, el perdón abre la puerta hacia Dios, pero ahora viene una segunda palabra que nos permite la entrada delante de Dios. Veamos cuál es esa segunda palabra. Dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Mira, estas palabras fueron dichas a un criminal arrepentido. Recuerda que había 2 ladrones, uno a cada lado, y uno de ellos lo injuriaba y lo decía cosas contra Jesús, pero el otro ladrón
dijo recriminándole: oye, pero ni siquiera en esta misma muerte tienes temor de Dios. Por lo menos nosotros estamos siendo condenados por algo que hicimos, pero Él no ha hecho nada malo. Y luego se dirige al Señor Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sabes qué quieren decir esas palabras? Parafraseando, está diciendo: yo reconozco que lo que tú eres es el Hijo de Dios, que tú estás aquí precisamente por la salvación, que tú eres el Mesías, y por lo tanto tú tienes tu trono en el cielo, y por lo tanto te estoy diciendo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Wow, tremendo, interesante cómo en un momento de pesar el ladrón reconoció. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? El Señor Jesús no se quedó solamente con eso, sino que Él también le abrió la misericordia hacia Él. Interesante, ¿no? Mira lo que aprendemos aquí. Primero, Dios es un Dios de misericordia. Él siempre está dispuesto a perdonar, a mostrar misericordia hacia el alma arrepentida. Date cuenta, Él estaba en la cruz, estaba sufriendo la afrenta, estaba sufriendo todo tipo de vejaciones, y sin embargo, alguien que le habla a Él, lo primero que muestra es misericordia, lo perdona. Pero no solamente eso, le da la entrada al cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo, ¿no? Eso habla de la disposición. Dios está dispuesto. No lo perdamos de vista. Tenemos un Dios que es misericordia. Lo segundo que aprendemos es que no es por méritos. Tal cual estamos viendo ahí, el ladrón que estaba ahí estaba arrepentido, estaba pidiendo la entrada al reino de Dios. Jesús no le dijo: no, pero primero tenés que hacer unas cosas, primero tenés que ayudar a los pobres, tienes que ir a tal lado, tienes que compartir, tienes que ser generoso, nada de eso. Sencillamente la salvación es por fe, no es por méritos, no es porque tú te portaste mal toda la vida, hasta ahí llegó. No. Tiene que ver es con corazones arrepentidos, dispuestos a pedir perdón y a seguir a Jesús. Y una tercera cosa que aprendemos es que la salvación entonces es por fe, como consecuencia de lo anterior, no por ninguna obra. Menos ese ladrón podría haber hecho alguna obra según lo que vemos, pero tampoco Jesús no dijo: no, cuando tú hagas esto te voy a extender el perdón. Solo fe. Creo que a más de uno nos está hablando Dios en este día. Solo por fe es que Dios te extiende su misericordia y su perdón. Y una cuarta cosa que aprendemos es que nunca es tarde. Nunca es tarde para llegar arrepentido delante de Dios y pedirle perdón, confesar nuestros pecados, decirle que nos perdone, decirle que nos libre del pecado, de la maldad, y que podamos pasar a la vida eterna. Así que si tú estás en una situación en la que dices: no, ya es muy tarde, tantos pecados que yo he cometido, o ya soy muy viejo, no pienses tal. Nunca es tarde para acercarse a Dios y recibir el perdón y la vida eterna. Amén. Quinto punto, amén. Quinto punto es que Dios no te rechaza. Lo dice el Señor Jesucristo: a quien a mí viene, yo no le echo fuera. Así que de pronto, si en algún momento en tu mente estás pensando: no, es que por supuesto Dios es santo, Dios es puro, Dios es blanco, y yo tan pecador, acércate a Él arrepentido y Él no te va a rechazar. No rechazó a ese ladrón, culpable y condenado con todas las maldades. ¿Por qué? Porque lo buscó en arrepentimiento. Y el sexto punto habla de algo bien interesante. Habla de que hay vida después de la muerte. Qué interesante, ¿no? Y eso nos llena de alegría a todos nosotros. Después de que partamos de aquí en la eternidad, vamos a entrar a la vida eterna. Y eso fue lo que le dijo Jesús a ese ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, vamos a morir, pero luego vamos a entrar a la vida eterna y tú vas a estar conmigo. Amén. Así que Jesús
ofrece entonces salvación a un pecador. Pero Él no descuidó a los suyos, ¿cierto? Así que vamos con la tercera palabra. La tercera palabra dice: mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Eso está en Juan 19, 26, 27. Esta palabra fue dirigida a María y a Juan. Y eso habla de la humanidad de Jesús, el tener compasión, el no dejar las cosas ahí. Bueno, yo me voy y ya, miren qué van a hacer. No, Él tiene cuidado de nosotros, de nuestros sentimientos. Mira lo que podemos aprender. Primero, que no hay que descuidar la familia. Servir a Dios nunca debe ser una excusa para descuidar a los nuestros. Cuando se habla de que no, voy a irme tras de Dios, tras de Jesús, como ocurría quizás en la antigüedad, y muchos decían: me voy de monje para separarme del mundo porque quiero encontrarme con Dios y permanecer todo el resto de la vida. Tremendo. Eso no es la voluntad de Dios. Aquí lo estamos aprendiendo. Él estaba pendiente de los suyos, aún en ese momento triste. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Tremendo, ¿no? Una segunda cosa que aprendemos es que hay que hacer planes para la familia. Y esta se menciona principalmente para los padres, para los varones, quienes por la manera como Dios nos creó, debemos pensar en protección para la familia, seguridad para la familia, ir un poco más, pensar anticipadamente en que nuestra familia esté bien. Si partimos nosotros, que tengan lo suyo, que estén asegurados. Bueno, eso es lo que hizo Jesús y es un ejemplo para nosotros, para los hombres. Un tercer punto es que somos la familia de Dios. Ese es otro punto bien interesante. En el momento en el cual tú y yo creemos en Jesucristo, pasamos a formar la familia de Dios. Y entre todos los que somos creyentes, pasamos a ser hermanos. Nos cuidamos, hablamos, compartimos, hay coinonía, comemos, salimos. Y la relación es bien diferente con el resto del mundo. Es impresionante. Cuando uno va a otro país y habla con otros hermanos, se siente como en casa. Sorprendente. Pues esta es una de las bendiciones de ser hijo de Dios. Jesús entonces cuidó de los suyos, pero también sintió el peso del pecado y toda la condenación que caía sobre él. Y eso lo vemos en la siguiente palabra, la cuarta palabra, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que aparece en Mateo 27, 46. Jesús nuevamente eleva una oración, y esta oración es por lo visto cuando está en la parte más baja. Ya los ojos del Señor, del Padre Celestial, no están mirando a Jesús. Hay separación, está alejado, y Él eleva su oración: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, insisto, la oración en todo momento fue algo que distinguió la vida de Jesús a lo largo de su estadía aquí en la tierra, y es algo que tú y yo tenemos que conquistar. Él siente el abandono por el pecado del mundo. Era evidente, no era un abandono porque sí, era porque Jesucristo mismo estaba cargando sobre su cuerpo todo el peso de los pecados de nosotros, y encima el castigo que merecían esos pecados. Con toda razón sentía ese peso tan tremendo. Pero sabes, a su vez eso nos muestra la valía que nosotros tenemos para Jesús, para nuestro Dios. Tener que soportar todo eso por amor es porque realmente somos valiosos para Dios. Amén. Bueno, ¿qué podemos aprender? Primero, oración. Mira, no fue una queja, sencillamente es el sentimiento de dolor por el peso tan grande de soportar nuestros pecados. Una segunda cosa que aprendemos es que el costo del pecado es separación de Dios. Dios es un Dios santo, puro, limpio, y el pecado siempre nos aleja de Dios. El peso del pecado es muy fuerte, y Jesucristo, teniendo todo eso consigo, era tremendo. El peso entonces hizo que se separara de Dios.
Un tercer punto que aprendemos es que Cristo fue abandonado. Efectivamente, Cristo fue abandonado por el Padre por tener todos los pecados Cristo sobre sí. Pero ¿sabe para qué? Para reconciliarnos con el Padre. Al recibir todo el peso del pecado, sufrió el castigo. Y de esa manera, quienes creemos en Jesús, ahora también somos reconciliados con el Padre. Qué interesante, ¿no? Todo eso lo hizo Jesús por amor. Y la cuarta cosa que aprendemos es que el dolor de la separación del Padre fue más fuerte para Jesús que inclusive todo aquello que estaba sufriendo, ese castigo físico. Y eso habla de tremendo. Toda la vida Jesús estuvo en comunión con el Padre, y en ese momento fue muy doloroso para él separarse del Padre. Y ahora una pregunta para cada uno de nosotros: ¿será que nosotros sentimos ese mismo dolor cuando caemos en pecado, cuando volteamos nuestra cabeza de Dios, cuando hacemos maldad, porque eso nos separa? Ojalá que así podamos nosotros sentirlo. El grito de Jesús, por supuesto, nos quebranta en todo eso, pero también nos revelan que todo esto lo sufrió Cristo Jesús en un cuerpo vivo. Y por eso la siguiente palabra, la quinta, es tengo sed. Juan 19:28. En medio de ese sufrimiento, Jesús expresó la necesidad humana. Realmente Jesús era hombre 100%. No era como algunas sectas intentan, no era un espíritu, no, era hombre. Él tenía hambre, tenía sed, tenía sueño, se cansaba, se fatigaba totalmente. Aquí lo está expresando. De hecho, Jesús mismo se había ofrecido a cumplir la voluntad del Padre de principio a fin. ¿Recuerdan? Estando en Getsemaní, Él le decía al Padre Celestial: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si era posible, pero si no, que se hiciera la voluntad de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Qué podemos aprender? Primero, la escritura se cumplió. Todo lo que estaba profetizado, inclusive hasta esas palabras de Jesús, tengo sed, que aparecen en el Salmo 69, estaba todo profetizado. Todo lo cumplió nuestro Señor. Qué bueno. Una segunda cosa que aprendemos es que Jesús sufrió en carne propia. Y aquí entonces vemos la humanidad de Jesús. Sentía dolor, tristeza, lloró, en fin. Una tercera cosa que aprendemos es que Jesús no negó el sufrimiento. Hay una parte en la cual le ofrecen a tomar vinagre, quizás para calmarlo, doparlo de alguna manera, pero Él rechazó eso. Él quería tener todo en carne viva. Lo hizo por amor a nosotros, porque Él amaba a la humanidad. Después de declarar su sed, viene Jesús y declara la victoria, puesto que ya todo estaba hecho. Y esa es la sexta palabra. La sexta palabra dice: consumado es, o cumplido está en otra versión. Juan 19:30. ¿Sabes? Este es un grito de victoria de Jesús desde la cruz. Este es un grito en el cual está diciendo, no está diciendo ya todo se acabó, no, está diciendo todo se ha cumplido, se hizo todo lo que era necesario y ya tuvimos la victoria, porque la consiguió el Señor Jesús para cada uno de nosotros. La salvación entonces dependió totalmente de Dios, no por esfuerzo humano, no por algo que hubiéramos hecho nosotros, sino por lo que hizo Jesús de manera perfecta. ¿Qué podemos aprender en esta sexta palabra? Primero, tetelestai. Tetelestai es el término griego para hecho está, consumado es. Me ponía a estudiar esa palabra y era un término que usaban frecuentemente para decir listos, o como si fuera un costeño, todo bien, o todo terminado, o ya se acabó. Eso es lo que quería decir esa palabra, y es lo que dice el Señor Jesús: ya todo está terminado,
ya se cumplió todo, ya se hizo todo lo que era necesario. No hay que hacer nada más. Todo lo que era necesario cumplir en esta tierra para obtener la salvación de la humanidad quedó listo, quedó completo. Amén. Finalmente vemos aquí que la salvación es el plan de Dios ejecutada por Jesús. Qué chévere, ¿no? Qué interesante. Una segunda cosa que aprendemos en esta palabra es la obediencia al Padre. Tremendo, tremendo como Jesucristo vino a esta tierra a cumplir exactamente todo lo que se pedía de Él. Que le recordaba, Jesús estuvo orando en Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. 3 veces oró, 3 veces oró. Así como Pablo, que también dice que oró 3 veces para que le quitara alguna enfermedad de la vista. Insistió, pero como dice Hebreos, fue perfeccionado a través de la obediencia. A pesar de que insistió 3 veces, no hay otra manera. Es necesario que mueras por la humanidad. Señor, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Obediencia perfecta. Y eso nos habla a ti y a mí. Tú y yo tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios para ser bendecidos, para tener de Dios y agradarlo en todo lo que hacemos. Una tercera cosa que aprendemos es que la salvación no depende de obra humana. Aquí está demostrado. Aquí Jesucristo dijo: consumado es, todo está listo. Todo lo que es necesario para que sea la salvación del hombre ya se hizo. No dijo: ya hice el 95%, el 98%, ahora te queda a ti hacer el 2% o el 5%. No. Todo depende de Dios. La salvación no depende de la obra humana. Todo lo que Él hizo fue suficiente. Más bien, si nosotros hacemos esfuerzos por ganar la salvación, estamos mostrando incredulidad. Es solo por fe, es solo por creer en Jesucristo. Una cuarta cosa que aprendemos es que todas las profecías se cumplieron. Todas. Vimos que hasta lo que estaba escrito: tengo sed, todo se cumplió. En Cristo Jesús se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Y esa es una de las razones por las cuales uno no entiende por qué los judíos no creen en Jesucristo, si todas esas profecías se cumplieron exactamente en Él y todavía siguen esperando al Mesías. Tremendo. Habla uno con ellos y de verdad no las creen. Insisten: no, Jesús el Mesías, no. Cuando venga el Mesías va a transformar el mundo, van a haber cambios, etcétera. Y uno dice: pero no te das cuenta qué cambio tan tremendo la llegada de Jesús. De hecho, partió la historia de la humanidad en 2, antes de Cristo y después de Cristo. ¿No te das cuenta la cantidad de seguidores que tiene Cristo en el mundo? Tanto por el lado de cristianos como por el lado de católicos. ¿Eso te parece que no es mucho? Todos los milagros que hizo, cómo cambió toda la historia, el arte, la cultura, todo lo que se ha escrito. ¿Y te parece que no? Ciegos, como dice la palabra de Dios. Mira, en este punto ya podemos hacer una parada de enseñanza. Enseñanza número 1. Las palabras del Señor en la cruz siguen hablando hoy. Siguen llamando, siguen desafiándonos. ¿Las estamos escuchando? El llamado es urgente a creer en Jesús, a arrepentirnos de nuestros pecados, a pedirle perdón y rendirnos al amor de Dios, amor que no conoce límites. Jesús cumplió las profecías y cumplió la obra para la cual fue enviado a la tierra, en total obediencia y amor. El turno es tuyo. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús y vivir en su amor? Dicho todo lo anterior, ya era hora de entregar su espíritu al Padre. Y eso es lo que vamos a ver en la séptima palabra. Séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Aquí Jesús entregó su espíritu al Padre y murió. Lo hizo de manera voluntaria y obediente, con absoluta confianza. Todo lo que era necesario ya se había cumplido.
Ahora era el momento de entrar en la gloria de Dios. ¿Qué podemos aprender aquí? Mira, lo primero que podemos aprender, oración. Nuevamente traigo el punto de oración. Hasta el último momento, hasta el último segundo en la tierra, Jesús en comunión con el Padre Celestial. Recuerdan que la Biblia habla de que había momentos en que Jesús se iba tarde a orar hasta bien entrada la noche, o no, de madrugada cuando siendo aún temprano se iba a orar. Todo el tiempo fue en comunión con el Padre. Tremendo. Eso nos habla a nosotros. Si lo hizo el Hijo de Dios, con más razón nosotros. Qué lección tan tremenda. Una segunda cosa que aprendemos es que la muerte no tiene poder sobre Cristo. Esto nos recuerda que la muerte no tiene dominio sobre Él. Cristo ofreció su vida y lo hizo por sí mismo. Esto está en Juan. Yo doy mi vida para volverla a tomar. Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. La muerte no tiene poder sobre Jesús. Y una tercera cosa que aprendemos es que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Ocurrió en el momento en que tenía que ocurrir. Y lo mismo ocurre con nosotros. Tú y yo nacimos en este siglo o en el siglo pasado, cuando Dios lo determinó. Y vamos a morir cuando Dios lo determine, no cuando lo diga el médico, cuando lo diga esta persona. Estamos en las manos de Dios. Nuestra vida y la muerte están en las manos de Dios. Amén. Y un cuarto punto es que somos libres de la muerte. Sí, claro que sí. Nosotros estábamos condenados a la muerte eterna, pero precisamente por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, ahora sabemos que no vamos a morir eternamente. Ahora vamos a vivir eternamente de la mano de nuestro Dios. Amén.